6 de la mañana, 44 minutos. El balance, si quieren ustedes pues, formular algunas preguntas en Facebook y nos formulan unas preguntas pues, para el secretario, pues bienvenidas. Esto es parte pues, para que conozcamos lo que se está haciendo en el trabajo de la salud en Bogotá. Un balance en general, secretario, para empezar ya a ser puntuales en distintos aspectos de la salud en la ciudad. Yo creo que en general el balance es muy positivo, nosotros nos sentimos muy satisfechos, se han hecho una gran cantidad de cambios profundos, muchos de los cuales ya están en funcionamiento y yo creo que lo más importante es los resultados, no solamente en términos de salud, sino en términos de satisfacción que tienen los usuarios de los servicios de salud, especialmente los servicios públicos. Cuando hablamos de balance, uno podría pensar que la reforma que fue aprobada en el Consejo ya está funcionando, tenía un año para empezar a funcionar, todos esos cambios que se anunciaron, la manera como se hizo el cambio de sistema de los hospitales, todo esto. Sí, yo creo que eso es positivo, uno puede decir la reforma cumplió su cometido y los resultados en este momento pues son evidentes en todos los campos. Usted lo mira desde el punto de vista de, por ejemplo, de indicadores de satisfacción, de filas, de hacinamiento, de indicadores de salud pública, en cuanto a reducción, por ejemplo, de mortalidad infantil, mortalidad materna, muertes por desnutrición. Vamos para 3 años sin una sola muerte por desnutrición en Bogotá, pero también si lo miramos por el lado financiero, los resultados son muy positivos. Capital Salud, la EPS del distrito dando utilidades el año pasado, e igualmente por primera vez en toda la historia, desde que fueron creados los hospitales públicos de Bogotá, fueron calificados sin riesgo financiero por el Ministerio de Salud. Empecemos con las filas, el programa Cero Filas. Recuerde que fue una de las banderas de esta administración, una de las banderas suyas. ¿Cómo va ese programa? ¿Hemos logrado reducir las filas a cero? Sí, mire, una pequeña anécdota. Desde la campaña, cada que yo me veía con Peñalosa, me decía, vea, lo único que a mí me piden cada que voy a una localidad son las filas en los hospitales. Nosotros tenemos que hacer algo para acabar con las filas. Se diseñó la estrategia Cero Filas, en la cual participó activamente el alcalde, nos apoyó la Fundación Bloomberg, y yo puedo decirle que las filas que se veían anteriormente, desde las 2, 3 de la mañana en los hospitales, hay todos los registros, pues eso pasó al pasado, eso ya no se ve en el día de hoy y yo creo que el resultado en términos de filas es muy positivo. A ver, ¿eso cómo se aumentó? Primero, aumenta el número de puntos de atención, pero también diferentes estrategias para otorgar las citas. Sí. ¿Sí? A través de celular, a través del teléfono, a través de WhatsApp, sí, del computador y de la asistencia si usted pues finalmente la requiere. Pasamos, la estrategia incluye varias cosas. Una es pasar de 17 puntos de atención para dar cita a cerca de 103 puntos. Descentralizar la asignación de las citas de especialistas. Anteriormente las citas de especialistas solamente se daban en los hospitales grandes, 7, 8 hospitales. Pasamos a 20 CAPS, que ya están en las localidades, que están en funcionamiento, donde damos las citas. Reorganizamos las salas de espera, colocamos digiturnos, tenemos cerca de 300 personas que apoyaron las filas, todavía las siguen apoyando, ya mucho menos. Y yo creo que uno de los aspectos más importantes y que recientemente se puso en marcha, que inauguró el alcalde Peñalosa, es el call center. Claro. Y es entonces pasar de ir a pedir una cita personal a pedirla mediante un teléfono o un chat. Claro, antes de hablar de ese call center, que me parece que hay pues, muchos temas que tocar, son las diferentes estrategias que hay para acercarse a diferentes tipos de población para otorgar las citas. Nosotros los viejitos tenemos dificultad para pedir citas por WhatsApp, pero o queremos saber si a mí me tiene que atender un internista, un neurólogo, un vascular, y yo no sé muy bien porque es que tengo un dolor y a mí me dicen que vaya donde el neurólogo, pero otro me dice que vaya donde el internista, ese tipo de cosas que necesitan un tipo de acercamiento distinto. No yo como número, sino como paciente. Sí, como orientación. Como claro. orientación, ¿no? Por eso el primer contacto
siempre en el sistema de salud colombiano es el médico general. Usted debe ir a un médico general inicialmente. Usted pide la cita, el médico general puede pedirle unos exámenes y puede orientarlo y decirle, mire, no, lo que usted tiene no es de un neurólogo, es de un ortopedista o es de un endocrinólogo. Y él es el que se encarga entonces de remitirlo a un médico especialista dependiendo de la especialidad que requiera. Así pues se puede prestar una mejor atención y se evita pérdidas de tiempo para los usuarios. Cuando ustedes dicen que envían también citas a través de WhatsApp, ¿eso cómo funciona? Y lo pregunto porque también me imagino que eso hace que se involucren otros miembros de la familia que pueden tener acceso al WhatsApp, sí, y no necesariamente una persona que no lo sabe manejar. Mire, en este momento estamos atendiendo cerca de 140.000 citas mensuales, estamos recibiendo unas 10.000 llamadas diarias y más o menos el 10% de la asignación de citas se hace vía WhatsApp. Usted lo que hace es que con el WhatsApp se conecta al teléfono donde se dan las citas, 307-8181, y ahí usted puede entonces solicitar vía WhatsApp, hacer el trámite que podría estar haciendo vía la llamada telefónica. ¿Y han hecho ustedes seguimiento de cuánto es el tiempo de respuesta que ustedes toman para ese WhatsApp? Porque sí, me imagino pues que el call center lo maneja una firma especializada, entre otras cosas acaba de ser premiada como la mejor firma de call center en Latinoamérica. Es una firma muy grande, con toda la capacidad, y el contrato que tenemos firmado con ellos pues tiene una meta de valor que dice que el 95% de las llamadas tienen que ser contestadas en menos de 20 segundos. Y eso lo hemos venido cumpliendo, porque eso se le hace un monitoreo permanente. Eso es distinto a lo que era el 195, que por ahí salió el alcalde Petro a decir, no, es que cerraron el 195 y la idea es eso, lo cerraron y después lo tuvieron que volver a abrir y entonces ahora están sacando pecho. Nosotros, antes de este call center único, que es la diferencia, es un call center único, donde usted se comunica con cualquiera de los hospitales o con cualquiera, inclusive de las líneas que existían anteriormente. Esa es la gran diferencia. Lo que teníamos anteriormente eran 11 call centers, entre los cuales estaba la línea 195, que era una línea para atender otro tipo de solicitudes y se podía orientar a las personas para dar citas, pero lo que teníamos era 11 call centers que funcionaban, uno en la secretaría y otros en diferentes hospitales, y esto pues no tenían la tecnología que puede tener o que necesita un call center, ni tenían el personal especializado ni la capacidad. Nosotros lo que hicimos fue avanzar, porque es que anteriormente entonces usted si iba a pedir una cita pues tenía que tener 11 números telefónicos y usted llamaba a ese lugar, que es lo que no sucede hoy o que lo que estamos haciendo hoy. Usted llamaba al hospital de Kennedy a pedir una cita de oftalmología y por decir alguna cosa, ahí ya no habían para ese mes. Entonces a usted le tocaba esperar. La ventaja del call center único hoy es que usted llama hoy y le dicen en Simón Bolívar no hay, pero tenemos en Kennedy o tenemos en Engativá o tenemos en otro sitio. Y de eso es de lo que se trata, de facilitarle las cosas a la gente. Los problemas, pero o sea, a mí la señorita del call center me dijo esta información, usted que me está diciendo ahora una completamente distinta. Me está diciendo, sí, en el Kennedy llámeme la semana entrante, llamaba, no hay, le dicen en el nuevo. Sí. Entonces, pero si a mí me dijeron que, en fin, todo esto es mejor centralizado, es la idea. Sí, mire, y hay que decirlo claramente, el call center está resolviendo hoy el 70% de las citas, no estamos resolviendo el 100%. Eso le iba a preguntar. Porque es que la gente dice, no, pero es que yo llamé a pedir una cita de oftalmología o de otorrino o de cardiología y no me la dan, porque es que esas citas no se están dando todavía a través del call center. Nosotros estamos dando lo que es el volumen más grande, que es medicina general, medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia, laboratorio, rayos X. Eso lo estamos dando hoy vía call center. Eso nos ha permitido ya descongestionar enormemente los hospitales, pero no todas las citas las estamos dando vía call center. ¿Por qué? Porque la gente sigue yendo presencialmente a los hospitales. Eso va a tomar un tiempo mientras la gente se acostumbra de que ya no es necesario ir, sino que pueden a través del call center. Que confían, ¿no? Porque uno sí, dice, no, yo para qué es un problema de eso, desconfianza. Eso sí. No confío que me devuelvan la llamada, después no me dan la cita donde es, yo mejor voy. Y eso me imagino que es todo un proceso también. No, sí, y la ¿cómo se llama?
la cultura de la cola. Sí, la cultura de la cola aquí vivimos de esa cultura. Yo recuerdo un ejercicio que hizo alguna vez Paul Bromberg sobre eso, pero le quiero preguntar precisamente sobre las enfermedades, digamos, más complejas. La persona todavía, más o menos, ¿cuándo comienza a tener la posibilidad de acceder a esos especialistas que usted nos dice que todavía faltan 30%? Gradualmente, los hemos ido subiendo gradualmente porque la gente, sobre todo Capital Salud, tiene una gran cantidad de usuarios que son adultos mayores y ellos o no tienen teléfono o no saben utilizar el teléfono. Entonces ellos van presencialmente, siguen yendo presencialmente Pero las colas han bajado. Totalmente, las colas han disminuido enormemente, enormemente las colas son, ya eso que se veía antes de la gente amaneciendo en la calle, sí, eso se acabó, eso se acabó por completo, eso se acabó por completo. Lo que pasa es que usted va al hospital de Kennedy hoy y todavía siguen yendo diariamente 300, 400 personas, entonces usted se imagina, tenemos que atender a esas personas, yo no puedo decirles, no, llamen. Ya llegaron acá, pues me toca atenderlas, yo tengo que dejar citas y no las puedo colocar en el call center, pero gradualmente nosotros aspiramos que para finalizar este año estemos atendiendo siquiera el 90% de las citas vía call center y aspiramos igualmente que para final de año, cuando tengamos ya la plataforma digital, la historia clínica unificada electrónica en una nube, podemos empezar a dar citas vía una app celular, o sea, ya usted por vía de un celular podrá entrar y agendar su cita, que es otra alternativa más. Bueno, una de las estrategias que se implementó para precisamente resolver esta dificultad de las filas y de las urgencias, particularmente estas congestiones en las urgencias, donde yo iba desde un problema pues de un cálculo renal hasta una gripa que estaba tosiendo mucho últimamente. Y ustedes se estableció los famosos CAPS, los Centros de Atención Prioritaria de la ciudad. En este momento, ¿cuántos hay? ¿Y cuál ha sido el resultado? Porque creo que hay 20, ¿no? Hay 20, aunque en realidad podemos decir ya tenemos 30, están funcionando, esa era la meta para fin de este año, pero ya tenemos 30 funcionando, ya en breve vamos a contar cuáles son, pero los Centros de Atención Prioritaria en Salud es una estrategia que se diseñó precisamente para... Déjeme preguntarle ahí algo, porque es que para claridad de la gente, ¿es distinto un centro de estos ¿es distinto un centro de estos a un CAMI? Sí, totalmente, completamente diferente, porque un CAMI era un centro que funcionaba con medicina general. En algunos casos atendían partos y hospitalizaciones de baja complejidad, pero en los CAMIs no existían especialistas. Lo que nosotros hicimos hoy en los CAPS es sacar los especialistas de los hospitales grandes y llevarlos a las localidades, llevarlos cerca de la gente. Eso tiene dos efectos. Uno es descongestionamos los hospitales grandes en las filas, pero igualmente descongestionamos las urgencias. Como decía Mauricio, todavía sigue siendo así en este país. La mitad de las personas que están en un servicio de urgencias no es una urgencia vital, es una consulta prioritaria. ¿Por qué se van para la urgencia? Pues porque no hay donde más que los atiendan. A usted después de las 5 de la tarde no va a encontrar nada abierto. Un sábado y un domingo, que es cuando más se congestionan las urgencias, es cuando la gente entonces se va. Por eso abrimos los CAPS. Los CAPS tienen horarios extendidos, deben funcionar sábados y domingos, todavía no todos, pero están funcionando domingos, ya casi todos están los sábados, y la idea es que vamos abriendo los domingos para que la gente no tenga que irse para las urgencias. Nosotros ya tenemos en este momento 30 funcionando, el año entrante vamos a tener 40 funcionando, que esa fue la promesa. Y pues los centros de atención prioritaria han permitido descongestionar los hospitales y las urgencias de los hospitales. Ha sido una excelente estrategia. El dato que tenemos a hoy es que ya en esos 20, 30 CAPS que ya tenemos abiertos hemos superado el 1.200.000 consultas desde que se inició esta estrategia. Las ambulancias había sido uno de los temas más difíciles para Bogotá, desde el carrusel de las ambulancias, de todos aquellos. Es decir, es una historia larga de grandes dificultades con las ambulancias
pues que no estaban lo suficientemente equipadas, y la pelea de las ambulancias por llevar a una persona a un hospital determinado, en fin, todos esos problemas que había. Llegaron 41 nuevas ambulancias a Bogotá. Sí, se hizo una adquisición de 41 ambulancias nuevas, 10 son medicalizadas, 30 son ambulancias básicas, y esas ambulancias se distribuyeron en lo que igualmente se creó, que fueron 2 unidades funcionales, una en el sur, una en el norte, donde se concentra el manejo de las ambulancias. Es que anteriormente lo que había era las ambulancias repartidas en los 22 hospitales, más un contrato que se tenía con unas ambulancias privadas, un contrato por cerca de 70.000 millones de pesos al año, que a nuestro juicio no era necesario ese contrato que viene desde el problema del carrusel. Entonces, ahora estas ambulancias entran, fortalecen el número que se requiere, e igualmente pues nos ha permitido reemplazar algunas de las ambulancias que estaban muy viejas. Pero ya llegaron las otras ambulancias que el contratista que tumbó a la ciudad va a pagar con esas. Sí, nosotros, pues usted me está aquí chiviando, Manuel, ¿Cómo? Porque ya tenemos las ambulancias, ¿Ah, sí? Ya las tenemos, pero estamos esperando ya el arreglo con la Fiscalía, el arreglo final. ¿Cuántas son? Y en este momento tenemos 34 ambulancias adicionales que vamos a poner igualmente en circulación y que van a permitir fortalecer la respuesta. Entonces hablaríamos de 75 ambulancias nuevas. Sí, o sea, nuevas. no, estas no son nuevas, estas son ambulancias todas repotenciadas, están todas las que nos entregaron las revisamos muy bien, están en muy buenas condiciones, pero están muchísimo mejores que muchas de las que tenemos actualmente. Y esto nos va a permitir entonces que el sistema de ambulancias pues responda cada vez mejor. ¿Ese sistema desde dónde se controla? ¿Estas ambulancias vienen con GPS para que se puedan controlar desde algún punto y saber qué ambulancias le queda más fácil Sí. atender una emergencia? Todas las ambulancias tienen un geolocalizador y tienen un radio de comunicaciones con el Centro Regulador de Urgencias. Esto lo que permite es que desde ese centro que está en la Secretaría de Salud, en un mapa digital que tenemos en una pared de 6 metros por 6 metros, yo puedo identificar dónde está cada una de mis ambulancias, a qué velocidad van, en qué dirección van, y puedo ubicarla que esté más cerca del incidente donde me están solicitando. Esto sin contar, digamos, las ambulancias privadas que hay en la ciudad, que son pues muchísimas Sí. más. ¿Pero hay coordinación con esas ambulancias privadas? Sí, nosotros a través del CRUE ejercemos la coordinación. En este momento está para firma del alcalde el decreto de regulación de ambulancias, tanto las públicas como las privadas. ¿Y qué trae ese decreto? Ese decreto trae varias cosas, como por ejemplo que es obligatorio para toda ambulancia, sea pública o privada, que circule en la ciudad, contar con el sistema de geolocalización, contar con un radio de comunicaciones y tener una comunicación permanente con el Centro Regulador de Urgencias. Las ambulancias siempre tienen que comunicarse con el centro regulador para poder ejercer entonces el control sobre lo que están haciendo. ¿Va a bajar eso, digamos, la capacidad de respuesta? Hoy en día, ¿cuánto es, más o menos? No, en términos de tiempo. Sí, sí, tiempo. Sí, en términos de tiempo, nosotros estamos por encima hoy 15, 20 minutos, que no es, pues aparentemente es un tiempo corto para llegar a un incidente, pero desde el punto de vista de atención no es un tiempo adecuado, debería ser mucho menos. Pero aquí hay factores, mucho más inclusive que el número de ambulancias o la distribución, y es el factor del tráfico. Aquí en Bogotá, desafortunadamente, no existe la cultura de abrirle paso a una ambulancia. Aquí una ambulancia le toca esperar, nadie le da paso, y entonces eso hace que por el tráfico en Bogotá, en horas pico, que es cuando más se presentan las demandas, pues sea mucho más, se gasta más tiempo. Y eso tiene que ver con una desconfianza de los conductores que se generalizó cuando pues, veíamos cómo había conductores de ambulancias que iban muy rápido para llevar al niño al colegio. O a la gente al aeropuerto. A la gente al aeropuerto y ese tipo de cosas que generaron una desconfianza y le hizo muchísimo daño a la ciudad. Sí, en este decreto, por ejemplo, una ambulancia que vaya con la sirena prendida o que ocupe el carril de Transmilenio
las autoridades de tránsito inmediatamente nos pueden preguntar si esa ambulancia se comunicó con el centro regulador. Tiene que saber. Sí, tiene que saber. Para ocupar un carril exclusivo de Transmilenio tiene que haber comunicado con el CRUI. Usted tiene que pedir, es decir, no lo puede prender pueden porque hacer quiera. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Control. Sí. Entonces, si usted va ocupando un carril de Transmilenio con la sirena encendida, la autoridad de tránsito me va a preguntar vía el mismo número 123 si esa ambulancia de placa tal se comunicó y pidió permiso al centro regulador. Si no es así, pues la va a parar la autoridad y la van a multar. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer, porque aquí hay una ocupación de carriles de Transmilenio y nadie sabe por qué se meten por ahí. Muchas veces llevan paciente, otras veces no llevan paciente, pero la idea es ponerle orden y que las cerca de 600 ambulancias que hay en Bogotá, pues trabajemos de manera coordinada. Esa es la idea. Y con la mayoría de ellas yo creo que vamos a lograr un muy buen trabajo. Desnutrición. Cambiemos de tema y entremos a la desnutrición. Teníamos como 3 casos el año 2016 en promedio de muertes por desnutrición en Bogotá. ¿Cómo vamos ahora? Sí. Porque el año pasado disminuyó en 0. En este año hemos tenido alguno de caso. La desnutrición en el año 2016, en los 3 primeros meses, se presentaron 3 niños que fallecieron de esta condición de desnutrición y desde mayo del año 2016 a la fecha no se ha vuelto a presentar ningún caso de desnutrición. Aquí lo más importante es resaltar que esto ha sido un trabajo conjunto, no es solamente la Secretaría de Salud, es Secretaría de Integración Social, Secretaría Social, muy importante, Secretaría de Educación, inclusive el trabajo que se hace Bienestar Familiar, Policía de Infancia y Adolescencia. Nosotros lo que tenemos es identificados en este momento cerca de 275 niños que tienen desnutrición crónica en condiciones mucho más avanzadas y todos estos niños se les hace un seguimiento estricto desde todas estas entidades, porque esos son los niños que terminan agravándose y muriéndose por desnutrición. Entonces ha habido un trabajo conjunto de identificar dónde están estos niños que tienen mamás con problemas que uno sabe que corren riesgo de morirse o por desnutrición o por infección respiratoria, y lo que hacemos entonces es, como dicen en el fútbol, marcación a presión, con todos esos niños, uno a uno, los visitamos en la casa y todos estamos pendientes de que no estén agravándose los factores de riesgo, y eso nos ha permitido entonces a la fecha tener 0 muertes por desnutrición. Sí. Bueno, yo sí le quiero preguntar algo que nos escribe en este momento Marlon Castillo. Dice, hay un fuerte brote de virus de H1N1 en Bogotá. ¿Tienen cifras, tienen alguna datos frente a esto? Porque sí es cierto, porque conozco un caso cercano de una persona que incluso es un virus incluso más fuerte de los anteriores, que lo llevó a estar en coma inducido incluso casi 20 días, ¿no? Mire, la mayoría de las infecciones respiratorias en Bogotá son por lo que se conoce el virus sincitial respiratorio. Y hay un porcentaje bajo, 10-12%, no recuerdo exactamente la cifra, pero bajo, que es H1N1. El virus, el H1N1, la cepa que hay es endémica en Colombia, o sea, hace mucho rato que está acá. La identificamos hace mucho tiempo, hace más de 5 años, no recuerdo exactamente la cifra, pero ese virus está presente y no hemos visto que hayan variaciones en la virulencia, ¿sí? O sea, que tengamos casos ahora nuevos de una cepa diferente de H1N1 que esté ocasionando muertes. Sí hay H1N1, pero ese virus que hay es un virus ¿controlable? Endémico, sí, que ya conocemos el comportamiento, que es endémico ya, o sea, hay personas que lo tienen, pero que no está produciendo nada en particular que uno pueda alarmarse. No es que le H1N1, al que le dé H1N1 se va a morir porque es mucho más grave, no, ya está, hay un porcentaje de personas que lo tienen y cuando se enferman, pero no hemos visto que haya una alteración en ese comportamiento. Ojo, que cuando usted nos está diciendo es endémico, no es que haya
llegado por migración de una población de otros lados. Para ser franco, pues para hacerlo claro, no es por la llegada de venezolanos, que entonces hay un H1N1 incontrolable, este tipo de mitos que se empiezan. Estaba desde antes. El H1N1 estaba mucho antes, desde mucho antes. Pero no de que traen una nueva cepa, no hay una. No ha habido nada que no estaba controlada. No ha habido ya. nada de eso. No ha habido ningún brote que uno diga, hay varios casos que se murieron y entonces estamos haciendo. No podemos ¿Y decir sirve eso. de algo la vacuna que ustedes han implementado, la influenza, tanto a personas mayores como a niños? La influenza sirve para la influenza. Pero no para esto. No, para esto no. Pero lo que pasa es que... ¿Pero este no es un tipo de influenza? Sí, eso no, es la... no, esto es diferente. Lo que pasa es que las vacunas ayudan, digamos en el caso de las infecciones respiratorias, las vacunas que lo que la gente conoce como la vacuna para la gripa, no protege contra todos los tipos de gripa, protege contra un grupo de ellos. Entonces, eso disminuye las posibilidades de que las personas se enfermen y que si se enferman, pues no tengan infecciones de varios virus a la vez. Y eso hace entonces que las posibilidades de que se compliquen sean menores. Ya. Aprovecho para preguntarle, frente a la llegada de esta población de hermanos venezolanos, muchos nacionales colombianos que tienen derecho a la salud, pero otros que llegan o de paso o que llegan a establecerse en Bogotá, que no llegan con ningún tipo de respaldo del Estado, precisamente porque no son nacionales ni tienen permisos de trabajo. ¿Cómo ha asumido esa población la Secretaría de Salud? Y si tienen algunas cifras de cuántos son y qué ha pasado con eso. Mire, nosotros los hemos atendido con todo cariño, con los brazos abiertos. Muchos de ellos llegan sin ningún documento, están ilegales y en teoría pues solamente tendrían derecho a la atención inicial de urgencias. Pero nosotros los hemos atendido. Le damos una especial prioridad a los niños, a las mujeres en embarazo. O sea, aquí no les estamos negando, como veía yo en un programa, en otro programa de otro medio, a las mujeres embarazadas. Muchas mujeres embarazadas se vienen de Venezuela a tener el parto acá, nosotros las estamos atendiendo bien. Para darle una idea, nosotros en lo que va de este año hemos vacunado entre niños y adultos, hemos vacunado cerca de 10.000 ciudadanos venezolanos. Eso le da una idea. Y en una encuesta reciente que hicimos, de cada 100 consultas que se están entregando en los hospitales públicos, hoy 3 son para ciudadanos venezolanos. O sea, ya eso empieza a aparecer como una cifra importante en la demanda de servicios de salud en Bogotá. ¿Y eso va a implicar una mayor inversión? Primera pregunta, y segundo, pues destinación de gastos para atender, de inversión mejor para atender a estas personas. Y lo segundo es si... No, contésteme esa primero. Sí, esto por supuesto que implica una mayor inversión, pero para nosotros finalmente, digámoslo así, a mí me sale... primero es una cuestión humanitaria, pero me sale mucho más barato atender a la mujer en embarazo y atenderle bien el parto que no hacerlo, porque si no lo hago se complican y me salen costando mucho más, me sale mucho más costoso, me sale mucho más barato vacunarlos a todos ellos que no vacunarlos y entonces que me lleguen con la enfermedad. Claro, eso entonces, puesto pues, en el fondo eso es una inversión lo que estamos haciendo, porque igualmente pues eso se va a traducir en el caso, por ejemplo, de las vacunas y de las infecciones tipo sarampión, me toca hacerlo, porque así no solamente los estoy protegiendo a ellos, sino que estoy protegiendo que me hagan un brote. ¿Y hasta qué nivel de atención va? Esa era la segunda pregunta. No, pues imagínense, para que ustedes tengan de una alta idea, especialización. una idea de buena recordación. Ustedes recordarán el niño que se presentó al Papa, un niño que tenía una enfermedad que se llama piel de mariposa. Sí. Pues ese niño lo veníamos atendiendo nosotros en Capital Salud, pero es venezolano. Él falleció ya infortunadamente, pero es una enfermedad de alto costo, compleja, que venía siendo atendida en Bogotá y era un venezolano que mediante una tutela pues logró que lo atendiéramos y lo atendimos con el mayor de los gustos. Embarazos adolescentes, yo le quiero preguntar por eso precisamente,
porque esto todo es como, todo está tan interconectado, los embarazos adolescentes. Sí, igualmente ese es un logro de la administración, un logro importante. Y un trabajo conjunto, educación, Secretaría Social, Secretaría de Salud, y en reducir el embarazo en adolescentes. Hemos utilizado diferentes estrategias. Una de ellas, y yo creo que una de las más importantes, es la plataforma que se creó, que ustedes conocen, Sexperto, sexperto.com. Y ustedes pueden entrar y ahí, en esa plataforma, que lleva ya más de 1 millón de consultas, tiene consultas de 65 países, no es solamente de Bogotá, es una plataforma, yo los invito a que entren y la miren. Usted puede hacer cualquier pregunta sobre sexo, cualquiera, la que usted quiera. Es una plataforma dirigida a los muchachos, que es precisamente donde tenemos esa dificultad. E igualmente, a través de esa plataforma, el muchacho que quiera pedir una cita para que lo vea un ginecólogo, porque quiere planificar, porque tiene una enfermedad que no se atreve a decirle a su papá o a su mamá y que menos se atreve a ir a decirlo en el colegio, pues a través de esa plataforma. ¿Y la confidencialidad qué tal es? No, la confidencialidad es total, porque ellos entran y es un canal de comunicación personalizado donde no van a tener ese problema. Eso ha llevado a que en Bogotá se haya dado una reducción de los embarazos, especialmente en adolescentes, mujeres menores de 19 años, de casi un 13%, cuando en el resto del país aumentó. Eso es un logro bien importante, pues porque una mujer adolescente que no se embaraza, pues todavía le abre las posibilidades de su proyecto de vida, porque es que muchas veces el proyecto de vida de una mujer de estas termina o se ve truncado por un embarazo y pues esa no es lo que debería estar haciendo una mujer en esa edad. Doctor Luis Gonzalo, ustedes crearon un organismo donde iban a comprar las medicinas, digamos, de comprar las medicinas para todos los hospitales, unificar, digamos, la compra, porque antes se compraba el hospital, cada hospital Sí, compraba eso. La personería ha hecho una crítica a lo que ustedes estaban haciendo, dice que la inversión no se ha justificado, que ha habido sobrecostos. ¿Cuál es la realidad de esa empresa? ¿Se llama? ¿Cómo es? EAGAD, entidad administradora, entidad asesora de gestión administrativa y técnica. Esta entidad se creó por el acuerdo 641, dio pues la orden de que se creara, y en el 2016, y la finalidad de esta entidad es que todo lo que son las compras que hacen los hospitales públicos de Bogotá, que anteriormente hacía cada uno de los 22 hospitales por aparte, o sea, para poner un ejemplo, cada uno compraba por aparte, por decir alguna cosa, sábanas, el ejemplo que pone el alcalde, cada uno las compraba por aparte, 22. Entonces, eso usted encontraba que compraban sábanas desde sábanas a 100 pesos hasta sábanas a 1.000 pesos. Se inició entonces el proceso de montaje de esta entidad, que ha tenido 3 etapas. Una etapa inicial de montar la entidad, jurídicamente montar una empresa en este país es bien complejo, todos los documentos que hacer. Y luego vino la etapa que ya estamos culminando, que es la etapa de estandarizar todo. Es coger lo que antes tenía cada uno de los 22 hospitales y unificarlo en una sola ficha, por decir alguna cosa. Todos compraban sábanas. Los unos eran de lino, las otras eran de no sé qué, las otras eran verdes, las otras eran marcadas, las otras eran sin marcar. Se unifica todo en una sola ficha y viene ese proceso de unificar, un trabajo muy complejo, arduo con cada uno de los hospitales, unificar cerca de 40.000 referencias que se tenían anteriormente. Entonces se generan esas fichas, se hace lo que se conoce, entonces dice, ya unifiqué sábanas de estas características, ya tenemos estudios de mercado, ya sabemos quién vende sábanas, a cuánto las venden, y ya estamos a puertas. Yo creo que en 1 semana, en 2 semanas, hacemos la primera negociación y compra conjunta de equipos biomédicos, porque anteriormente cada uno compraba por aparte, y eso se prestaba para lo que usted quiera. Eso es evidente, donde hay que decirlo con toda claridad, ahí es donde ha estado la corrupción
Ahí es donde estaban los negocios, porque cada quien negociaba y detrás de cada negocio de esos, pues Cada había concejal tenía alguien, su- había alguien, y no es en vano, no es, perdón, casual que eso suceda en el resto del país, de que se peleen para que les entreguen la dirección de un hospital, porque un hospital compra una gran cantidad de dinero. Estamos entonces a puertas de realizar la primera compra y se vienen, en lo que resta del año, compras por cerca de 400.000 millones de pesos. Es que 400.000 millones de pesos es una cifra bien grande. Esta entidad va dentro del el cronograma que se tenía establecido, los tiempos que se tenían establecidos, tanto en la ejecución de actividades, cumplimiento de metas, como en los gastos. Los gastos han sido unos gastos muy modestos. Se le entregó un capital semilla inicial de 5.000 millones de pesos y a la fecha se han gastado cerca de 700 millones de pesos, o sea, es muy poquito lo que se ha gastado. Secretario, nos pregunta Sandra Liliana Rodríguez a través de nuestra plataforma de conexióncapital.com, ¿por qué no esperarlo a los nuevos hospitales para que se entreguen y no el cierre de unidades de salud? Mire, aquí hay varias cosas con eso y es algo totalmente paradójico. Y les voy a poner el caso concreto de dos CAMIs, o UPAs, porque no eran ni siquiera CAMIs, que hay en Ciudad Bolívar, que se llaman Candelaria y Manuela Beltrán, en Ciudad Bolívar. ¿Sí? Son dos edificaciones muy viejas que no cumplen con ningún requisito de habilitación. Son unas casas viejas, unas arrendadas, otras son propias, que no cumplen los requisitos para prestar un servicio. Entonces nosotros, en vista de eso, y dentro del plan de Peñalosa, está el construir en esos dos sitios 2 CAPS nuevos. Ahí vamos a construir 2 CAPS nuevos, completamente nuevos, y pues por supuesto que en el momento en que vamos a construir los CAPS, pues hay que cerrar los viejos, porque tenemos que demoler esas edificaciones y construir los Pero la CAPS atención viejos. pasa ¿a dónde? La atención se redistribuye, ya tuvimos una reunión con la comunidad, inclusive llegamos a un acuerdo con las comunidades, hay sitios cercanos, en el caso, digamos, de Manuela Beltrán, tenemos un sitio cercano, es Manuela Beltrán o Candelaria, no recuerdo cuál de los dos, pero tenemos un sitio a 5 minutos que se llama Jerusalén. Se les ofreció eso, se les ofreció colocar ambulancias en los lugares donde estaban anteriormente estas UPAs, UAS, mientras se hace la construcción y se termina la construcción. Pero lo que no están diciendo es que les vamos a construir 2 CAPS nuevos en Ciudad Bolívar. No solamente esos 2, sino igualmente también vamos a construir en Usme, vamos a construir 2 CAPS, Danubio. También. Distinto a lo del hospital. Sí, claro, distinto a lo del hospital, que lo del hospital también. O sea, después, esa debe ser la noticia, eso es lo que debe estar preguntando la gente. ¿Cuándo va a estar el hospital? Es que yo iba para allá, ¿cuándo va a estar esa torre? ¿Cuándo va a estar el hospital? El hospital, son mire, 5 esa hospitales grandes. es una de las, Materno-infantil, es una Santa promesa, Clara, ¿no? es una, Bosa, Simón Bolívar. pero hablemos de Usme, porque es que Usme es una localidad que no lleva tiene hospital. 18 años de promesas incumplidas. Aquí todos los alcaldes han prometido construir un hospital, inclusive no solamente han prometido construir el hospital, sino que han comprado 3 lotes. 3 lotes se han comprado, se han colocado primeras piedras con actos, con prensa, y nunca se ha hecho nada en concreto. ¿Y ustedes ya van a colocar la primera piedra? Nosotros, ¿O van a por lo usar menos, esa piedra? Pues, ya no le vamos a sacar más la piedra a la gente haciendo promesas incumplidas. Nosotros ya tenemos el lote. está bueno ese trino. No le vamos a sacar la piedra a la gente poniendo primeras piedras. Sí. No, ya tenemos el lote y a todos les consta la voluntad y la decisión del alcalde Peñalosa de sacar de la venta de la participación que tenía en la empresa de energía de Bogotá 290.000 millones de pesos. Ya los sacó, los tiene la administración en la caja y fuimos ya al Consejo y en primer debate se aprobaron las vigencias futuras. Nosotros aspiramos que se apruebe definitivamente y que esto ya materialice. Ahora, no vamos a hacer lo de antes, que es dar una plata
que no alcanzaba, como hicieron en otras como en administraciones. Kennedy, por ejemplo. No, en Kennedy, o en Mason, y el caso del hospital de Usme, donde dieron 15.000 millones de pesos, que para construir el hospital de Usme van y hacen todo el acto cuando un hospital de esos vale 290.000 millones de pesos, o sea, con 15.000 millones no lo van a construir. Nosotros estamos colocando la totalidad de la plata para la construcción del hospital y para la dotación del hospital, o sea, se está asegurando desde ya que todos los recursos que se requieren para que ese hospital sea una realidad, hospital de 220 camas, una localidad lejos, una localidad que es prácticamente 450.000 habitantes, sin hospital, que le toca ir o al hospital de Mason o al hospital de El Tunal. Yo creo que eso va a ser una realidad y lo vamos a dejar. ¿Y cómo va la obra de Kennedy? Porque ahí también hay... Sí, esa es otra. Es una obra enredada, una obra con miles de problemas. 8, 10 años, ya no recuerdo cuánto exactamente lleva paralizada. Pues no vamos a recordar estas ingratas situaciones, pero yo creo que lo más importante es que esa obra, la torre de urgencias del hospital de Kennedy, pues ya se firmaron los contratos para diseños finales y construcción, ya se hizo todo lo que fue la recuperación y el reforzamiento, la estabilización del terreno, de lo poquito que se construyó, que fueron los 2 sótanos. Esta obra tiene un costo de 35.000 millones de pesos, la construcción y la dotación, y esperamos que en el contrato tiene 15 meses, o sea que alcancemos a ver esta obra terminada por fin, la torre de urgencias del hospital de Kennedy, terminada antes de terminar esta administración. 7 de la mañana, 25 minutos, señor secretario de Salud, muchísimas gracias por esa deferencia de venir a conversar con los televidentes de Canal Capital de Despierta Bogotá. A ustedes muy amables, siempre un placer estar aquí con ustedes y compartiendo con todos sus televidentes. Un detallito final, este sí que es un detallito, ¿es Capital Salud o Capital Salud, como se diría en español? Yo creo que es Capital Salud, porque es de capital, ¿Cierto? es la salud de la capital. Ah, bueno, eso es. 7:25, vamos a una pausa, tenemos mucho más para